¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con este lenguaje de programación Java. Vamos a ver algunas instrucciones, repasar algunas instrucciones básicas de salida, el concepto de variable y el tema central va a ser la jerarquía de los operadores aritméticos en Java. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar. Recordando un poco el concepto de librería, bueno, en algunos lenguajes de programación como C y C++, pues adjuntamos librerías para que ciertas funciones tengan soporte, o sea que la librería explique a qué nos referimos con determinada instrucción. Bueno, entonces eso se retoma en Java, pero aquí se le conoce como clases, ya no es una librería. Entonces, la palabra reservada para agregar una clase en nuestro programa va a ser la sentencia o la palabra reservada import, y vamos a agregar la clase IO de Java, que sería prácticamente de entrada y salida, ¿no? Entonces, para poder ejemplificar la parte de la jerarquía de los operadores, vamos a hacer una fórmula sencilla del cálculo de área de un trapecio: base mayor más base menor por altura sobre 2. Sencillo. Los datos no los vamos a pedir desde teclado todavía. Vamos a declarar las variables y las vamos a inicializar. Y solamente vamos a mostrar el resultado en pantalla, y ahorita vamos a ver eh, el tema central, ¿no? La jerarquía de operadores. Bueno, quizá ustedes se acostumbren a usar otro editor de texto o algún otro entorno de desarrollo para Java. En nuestro caso vamos a usar un bloc de notas. Con la palabra class estamos declarando como tal una nueva clase para Java, recordando que también nosotros podemos crear, en este caso, clases como si fueran librerías, pero bueno, eso vamos a dejarlo un poco aparte. Nada más vamos a decir que vamos a declarar la clase trapecio y solamente va a tener un método ejecutable. Recuerden que el método ejecutable en cualquier programa de Java es el método main o la función main. Dentro de la función main vamos a declarar nuestras variables, todas vamos a hacerlas enteras. Entonces, pues tenemos nuestras tres variables: base menor, base mayor, altura. Cada una ya tiene un valor, ya está inicializada. Quizá podríamos declarar una última variable para el resultado, área trapecio, ¿no? Algo así. Entonces, pues nada más para mostrar en el programa y practicar un poco la instrucción de flujo de salida de información, vamos a usar el system.out, imprimiendo cada uno de los valores que estamos declarando. Voy a hacer un poco más acá el código, ahí está. Vamos a ver por qué estoy usando todo esto.
Entonces con sentencias solamente vamos a mostrar los valores de las variables. Con sentencias de system out. A lo mejor ahorita podrían venir ciertas preguntas de la diagonal inversa n. Recuerden que se representa un salto de línea. La diagonal inversa t es un espacio de tabulador. Este símbolo de más, a lo mejor para los que hayan programado en C, recuerdan un poco cuando usábamos el printf y usábamos un formato para imprimir cierto tipo de dato. Porcentaje F para un dato flotante, porcentaje D o I para un entero. Bueno, aquí en Java no hay necesidad de especificar el formato de una variable o el tipo de dato en específico. Solamente hay que concatenarla, unirla. Ese símbolo de más no crean que es un operador aritmético, o sea, no es una suma. Estamos uniendo, estamos concatenando el mensaje que tenemos entre comillas con el valor que almacena la variable, ¿no? Después vamos a hacer el proceso como tal, la operación. Bueno, entonces ahorita nos vamos a centrar sobre esta instrucción, la operación como tal. Vemos que en una misma sentencia tenemos una suma, una multiplicación y una división. Ok, bueno, entonces recordando un poco, hay que guardar este archivo con el mismo nombre con el cual declaramos la clase. Aquí mi clase le puse trapecio con T mayúscula igual. A la hora de guardar ese archivo, ese código, le voy a dar el mismo nombre con la extensión .java. Como estoy usando bloc de notas, le voy a quitar aquí la parte de tipo de documentos de texto, le voy a dejar todos los archivos para que ya quede con esa extensión. Bueno, ya está nuestro archivo .java. Ahora vamos a ventana de comando, al cmd, símbolo del sistema, como lo quieran llamar. Previo, obviamente, ya tuvimos que haber configurado el JDK, ¿no? Entonces, recordando que hay que usar el compilador para revisar nuestro código que acabamos de crear, a ver si está escrito correctamente. Entonces, el compilador es javac, espacio, el nombre de mi clase, de mi código, mejor dicho, archivo, trapecio y la extensión .java. Está compilando. En el caso que hubiera errores, fíjense, ahí está. Ya surgieron algunos errores. Aquí me falló este punto y coma. Guardo con bloc de notas, puedo guardar directamente con control G. Puedo volver a compilar, fíjense que aquí ya sin necesidad de volver a escribir el comando me desplazo con las flechas del teclado y se va guardando como un historial de los comandos que voy ejecutando. Entonces lo selecciono otra vez el compilador, voy a revisar otra vez mi código, ahí está. Entonces ya está compilado, ya se creó un archivo .class. Aquí estaba mi archivo Java, aquí está el class. Bueno, entonces vamos a ver ahora el proceso, la ejecución del programa.
Ahí está. Ok. Vamos a revisar ahora rápidamente cómo se ejecutaron las operaciones. Dice ahí que la base menor es 3, base mayor, me falló ahí en el mensaje. Base mayor, hasta todas lo vamos a volver a compilar y ejecutar. Base mayor es 5, altura es 4. El área es 13. Vamos a ver por qué resulta 13. En teoría, cuando tenemos una instrucción de este tipo, lo que les comentaba, que tiene varias operaciones aritméticas, en este caso la división, la multiplicación, la suma y demás, ¿no? Bueno, nada más esas tres. Vamos a leer esas operaciones, esas fórmulas, las vamos a leer de izquierda a derecha, a partir del signo igual, del signo de asignación, vaya, del símbolo de asignación. Entonces, ahí fíjense que vamos a hablar de lo que les comentaba desde un principio, la jerarquía. En la mayoría de los lenguajes, sobre todo estos que heredan la sintaxis, C, C++ y Java, que hereda de algunas cosas de C++, los operadores aritméticos de multiplicación y división tienen una mayor jerarquía sobre la suma y la resta. Por lo tanto, cuando se encuentre en ejecución con una sentencia que tenga varios operadores, primero obviamente se van a realizar estos dos y luego ya la suma y la resta, ¿no? Que es de menor jerarquía. Entonces, aquí fíjense, tenemos la suma. Va a ser de menor jerarquía que la multiplicación y la división. Pero estas dos están en la misma instrucción, vaya. Entonces, como son de la misma jerarquía, multiplicación y división, reitero, vamos a leer desde la izquierda. Entonces la que esté más cargada a la izquierda, la operación más cargada a la izquierda es la que se va a realizar primero. En este caso la multiplicación, base mayor por altura. Entonces vamos a ir corroborando con el resultado que arrojó aquí el programa, que fue 13. Entonces vamos a hacer base mayor, 5, por 4. Después ya hicimos la multiplicación, nada más quedaría la suma y la división. De mayor jerarquía la división, entonces 20 entre 2. Y al final nos queda la suma, base menor. Entonces más 3. Ahí está, 13. Pero en teoría la fórmula no debería de ser así. Primero nos marca que se tiene que hacer la suma, el resultado de la suma, multiplicarlo por altura y al final la división. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la suma se realice antes que la multiplicación y la división? Bueno, hay un nivel antes de jerarquía de la multiplicación y la división, que sería el paréntesis. El paréntesis como tal, cuando tenemos una sentencia de operaciones aritméticas, va a funcionar precisamente como otro operador. No crean que va a ser para otra multiplicación, simplemente es para ordenar nuestras fórmulas. En este caso nos va a ayudar el paréntesis a darle una mayor jerarquía a la suma de las dos bases. Entonces, como tiene mayor jerarquía, primero se va a hacer lo que está encerrando el paréntesis, o sea, la suma. Después quedarían multiplicación y división. Como son de la misma jerarquía, se lee de izquierda a derecha. Primero se va a hacer la multiplicación y al final se va a hacer la división. Vamos a corroborar. Voy a quitar esto. Voy a guardar. Control G. Acá voy a desplazarme con las flechas. Busco el comando de compilación. Ahora busco el comando de ejecución. Ahora nos arroja 16. A ver qué sucede aquí. En teoría, primero se tuvo que hacer la suma. O sea, hace 3 de base menor más 5 de base mayor.
luego eso por altura y luego sobre 2. Ahí está. Entonces, con esto vemos ejemplificado la jerarquía de los operadores. Reitero, primero va a ser paréntesis, después va a ser multiplicación y división, al final suma y resta. Ya iremos viendo algunas otras funciones para hacer más operaciones aritméticas. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Quizá como actividad les dejaría que por su cuenta traten de realizar, vamos a dejar dos clases, una que calcule el área del triángulo y otra más sencilla aún, que calcule el área del cuadrado. ¿Sale? Bueno, entonces espero que quede claro este tema. Vamos a continuar después con otros ejemplos y ejercicios. Hasta luego.